Sí, yo creo que hay que ser un poco más responsable en las frases que se dicen y también más sincero con la ciudadanía. No solo quiero recalcar que recibimos al país con una crisis económica y una crisis de seguridad muy importante que no tiene que ver solo con el gobierno de Sebastián Piñera, para ser también responsable de lo que decimos. El crecimiento viene estancado hace más de 10 años. Pero a pesar de eso, en este gobierno no solo hemos recuperado la senda del crecimiento, que todavía queda por hacer, pero ha superado todos los pronósticos permanentemente que se han hecho. Tenemos récord de inversión extranjera, tenemos proyección, ha aumentado permanentemente la proyección respecto a la inversión que va a venir a Chile. Hemos aprobado la ley de permisos sectoriales para facilitar la inversión en Chile. Hemos frenado por tercer año consecutivo la baja de homicidios. Hemos reducido un 48% el ingreso de inmigrantes irregulares. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Pero eso no puede significar que borren con el codo lo que este gobierno sí ha avanzado. Y por último, no solo ley Papito Corazón, ley de conciliación de vida familiar y laboral para hacernos cargo del cuidado a las mujeres, ley de violencia integral contra las mujeres, hoy día discutiendo Salacuna y discutiendo también ley de aborto, ley de igualdad salarial. Y yo me pregunto, y con esto termino, ¿tú te consideras liberal, de centro derecha? Pero aquí los republicanos votaron en contra de las 40 horas y de las pensiones. Si van a ser parte del mismo gobierno, ¿le van a poner un paralé que sea o van a permitir que retrocedan en su iniciativa? Diputado Hitzman, pero era sobre el paralé de los republicanos, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando yo planteo todas estas cifras y avances, no lo hago desde el conformismo, sino lo hago porque si no somos capaces de reconocer lo que se ha hecho bien y lo que ha avanzado en la dirección correcta, vamos al próximo gobierno. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes plantean tipificar la migración irregular, bueno, el problema que hemos planteado es que si ya tenemos hacinamiento en las cárceles, bueno, ¿cómo vamos a meter más gente presa en esas cárceles? Es una duda legítima, ¿o no? Que la podemos resolver en el Congreso, pero es una duda legítima que requiere de algo de diálogo. Cuando hablamos de secreto bancario, lamentablemente, hablamos de inteligencia, de combate al crimen organizado, y ayer en la Comisión de Seguridad votaste en contra de agilizar el secreto bancario. Yo sé que tú tienes tus razones, pero eso sigue dilatando un combate al narcotráfico y al crimen organizado que es fundamental. Cuando hablamos de armas, yo quiero menos armas en las calles porque quiero menos violencia. Sin embargo, el candidato Kast está a favor de más armas. Y por eso digo, ustedes también, porque si no, esa mayoría que quieres construir en el Congreso va a ser difícil dentro de tu propia coalición. Y creo que aquí ha sido importante lo que ha hecho el gobierno del presidente Boric, porque ha construido esas mayorías con ustedes, con la capacidad al menos hoy día de avanzar en al menos más de 70 leyes en seguridad que pueden tener matices y algunos descuelgues, pero 70 leyes de seguridad con una mayoría por la capacidad de diálogo. Una mayoría en la cual la derecha, hay que decir, jugó un papel importante en la agenda de seguridad. La agenda de seguridad. Pero aquí, pero tiene que ver, el 100% de todas las leyes que aprobó este Congreso, el 100% de las leyes que aprobó este Congreso en materia de seguridad son de autoridad de Chile Vamos. Es que eso no... pero cómo no, Nain Retamal, todas las leyes, ¿cómo no es cierto? Y hay otro elemento adicional, siempre con votos contra la izquierda. Pero quien convocó a la mesa de seguridad fue este gobierno, fue la ex ministra Toá. Reconozcamos al menos el liderazgo para poder generar las instancias de conversación. Ya, vamos a terminar este bloque. Yo, a ver, lo primero comparto, el empleo requiere, y es un problema más bien estructural, no un problema de algún gobierno solamente. Requiere crecimiento, requiere inversión privada y requiere también inversión pública. Y ahí voy con algunos elementos de corto plazo y algunos de largo plazo que también comparto. De corto plazo, ahora se está tramitando un proyecto de ley para unificar los subsidios de empleo, precisamente poniendo énfasis en jóvenes, en mujeres, en personas con discapacidad, que son quienes hoy día tienen la mayor dificultad. Eso, corto plazo. Segundo, creo que la experiencia laboral inicial también está siendo un problema para quienes egresan, porque termina siendo, digamos, una dificultad al momento de poder postular algunos trabajos, y lo mismo con los posgrados. Y creo que hay que ponerle énfasis a dar más apoyo en becas o créditos para los estudios de postítulo. De más largo plazo, yo comparto, la inteligencia artificial, la tecnología y la innovación puede ser una oportunidad o una amenaza. Y yo creo que ahí tenemos buenos elementos para poder hacerlo una oportunidad. Pero eso requiere, como decía alguien antes, que también adecuemos nuestros currículum desde la educación superior, pero también desde la educación media y también la educación superior. Y solo no quiero dejar pasar, ojo con el factor mujeres. Porque hoy día, una mujer, hay estudios que plantean, desde que tiene su primer hijo, su salario baja aproximadamente en un 35% hacia adelante. Y porque, por ejemplo, Sala Cuna Universal, que se viene tramitando desde el gobierno anterior, es algo fundamental para que el cuidado y la maternidad no sea solo costo de las mujeres, porque eso también termina siendo un impedimento para la contratación. Yo creo que
A ver, lo primero es que responsabilidad fiscal no va aislado de la responsabilidad con las urgencias sociales. Y creo que la irresponsabilidad que ocurre cuando las candidaturas de José Antonio Kast o de Evelyn Matei plantean, aunque Evelyn Matei un poco menos porque al menos propone una forma de hacerlo, pero del candidato Kast, digamos, dicen no voy a compartir la forma en que voy a hacerlo porque no quiero que me copien la idea. Me parece que ahí más bien no hay una propuesta realmente seria. Y creo que el problema de sugerir recortes de tal magnitud al Estado es que no tiene que ver solo, cuando no lo especificas, con mayor modernización y mayor eficacia del Estado, que es algo en lo que yo creo estamos transversalmente de acuerdo. Pero cuando eso puede afectar beneficios sociales, cuando por ejemplo ayer se publica un estudio de que hoy día cuesta 600.000 pesos mensuales criar un hijo en Chile, bueno, ¿vamos a recortar qué? ¿El Sistema Nacional de Cuidados? ¿Apoyo a las mujeres? Y yo creo que eso es lo que hay que especificar. Vamos a terminar con la PGU a propósito del aumento de las pensiones y yo creo que esa es la pregunta que me parece importante que responda Republicanos. Y a mí me sorprende demasiado que trate de dejarse la discusión sobre el sueldo mínimo en un aspecto técnico. Estamos hablando de la plata que recibe una familia, una persona para llegar a fin de mes. Me encantaría saber aquí cuál es el sueldo que todos aquí tenemos. No, el mío es público. Sí. Absolutamente público y transparente. Y me gustaría también saber y es por el cual tú estás postulando también para recibirlo. Y me encantaría saber, por ejemplo, si tú estarías disponible a bajar el sueldo de los diputados y diputadas al sueldo mínimo. Mira, ustedes cuando llegaron al poder dijeron que era 20 veces el sueldo mínimo. Estoy en mi minuto. Y lo planteo porque yo no soy diputado hoy día. Pero sí creo que si vamos a hablar de sueldo mínimo, o sea, tenemos que también poner el elemento de las condiciones vitales de las personas. Y yo creo en un Estado que es capaz de avanzar en crecimiento, en cuidado del medio ambiente y en redistribución. Porque el punto es que hablamos de crecimiento, y de hecho el sueldo mínimo además se conversó con las pymes, fue un acuerdo bien transversal, con apoyo del Estado. Pero eso también nos lleva, yo creo, a discutir otra cosa, que tiene que ver con los impuestos. Y si vamos a empujar una política progresiva de impuestos o regresiva de impuestos, porque la recaudación del Estado está afectada por el 40% de evasión, que en general viene de las grandes empresas, y también por elementos como lo que plantea el estudio de la OCDE 2025, que establece que las necesidades en Chile requieren mayor recaudación. Entonces, hablemos de eso también.